Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Ecuador a pie de página, el espacio donde la historia del país se cuenta sin bronces, sin adorno. Este episodio se inspira en el libro de Jacinto Gijón Uchuliza, titulado Longos, para mirar el pasado con una lupa distinta. Aquí, la palabra longo no se usa como un insulto, sino como una clave crítica para reconocer lógicas de poder que imitan, excluyen, simplifican lo que somos. En los próximos minutos se hablará de qué significa lo longo y por qué ayuda a leer mejor los grandes relatos. Se pondrán bajo la lupa dos mitos fundacionales, el Quito de Rumiñahui y la Ruta de Orellana. Se revisará la triada que moldeó el Estado. Esto quiere decir, nación, iglesia, Estado. Y se observará sin pedestal algunos personajes clásicos. También se mirará la política de los años 90 como espectáculo del poder, y al final se preguntará si es posible superar esas lógicas para construir un nosotros más honesto y plural. Pónganse cómodos. Empecemos con Ecuador a pie de página. Escuchar para pensar, pensar para comunicar mejor. Y para abrir esta conversación con ojos frescos, hoy nos acompañan invitadas de lujo. Cada uno mira el país desde un lugar distinto y juntas ayudan a desmontar los adornos del relato. Así tenemos invitadas a la señorita Angelito Cagón, Melanie Carrasco, Abigail Pinta, Melanie Jara, Daniela Pérez y quien les habla esta noche, su anfitrión Mateo Rojas. Bienvenidos. Bueno, empecemos. En primer lugar, ¿qué es lo longo y por qué importa para leer la historia? La obra presenta lo longo como una categoría crítica y satírica para nombrar un conjunto de actitudes, rutinas y estructuras de poder que atraviesan la vida económica, política, cultural y cotidiana del Ecuador. No es un término racial ni fenotípico. Señala comportamientos e instituciones que reproducen exclusión, arribismo, autoritarismo, negación, incluso de nuestras propias raíces, tanto de las élites como de un pueblo llano. En palabras del propio libro, no se usa longo como una composición racial, sino para desenmascarar actitudes que han colaborado en este país que odie sus raíces y ame lo de los otros. En una clave mimética y acomplejada, rasgos que explican por qué todos los longos son iguales, porque todos los longos se entienden de la misma manera. Los autores proponen incluso una longología, entre comillas, como una metaciencia paródica, una lectura que mezcla herramientas de sociología, historia, antropología, teoría política y más, para componer los fragmentos dispersos de la experiencia social. La intención es clara. Si lo longo funciona como lente, permite ver continuidades profundas entre colonia, república y presente, y aún así leer la historia con nuestros ojos. ¿Pero por qué importa? Porque sostiene la economía, la cultura, la sociedad, la política. Esta frase, este término longo, forma un sistema, una economía depredatoria, que privatiza ganancias y socializa pérdidas. Una sociedad anómica, desconfiada, una cultura de ostentación en una sociedad mojigata y una política de transformismo y coima. En este mapa, la historia ecuatoriana deja de ser una secuencia de anécdotas y se vuelve un patrón de reproducción de poder y de autoengaño. Nuestra primera invitada es la señorita Abigail Pinta, quien nos va a hablar acerca de los mitos fundacionales bajo la lupa. ¿Qué pasó realmente en lo de Quito y con lo de Orellana? Abigail, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Mateo? Muchas gracias por la invitación y también a la gente que está conectada. Hoy les voy a hablar sobre las historias que vivimos repitiendo, pero ¿por qué? Si las miramos bien o cómo que tienen truco. Hoy vamos a poner bajo la lupa dos historias que todos creemos conocer. La primera, la historia Heroico. La segunda, la famosa travesía Orellana. Y sí, ya sé, suena como esas cosas de clases sociales, pero te prometo que hoy vamos a ver con otros ojos y escuchar más críticos y más reales. Vamos con la primera. Quito Heroico. La historia que todos repetimos. A ver, ¿quién ha escuchado que Quito prefirió arder antes que rendirse? El incendio atribuyó a Rumiñahui y se cuenta como si fuera una película, la ciudad sacrificándose antes de aceptar la humillación.
Todo muy épico, muy intenso y muy... ¡Qué valiente nuestros antepasados! Pero aquí viene la parte interesante. ¿Qué hace este mito en la memoria de una ciudad? ¿Por qué lo reconocemos así? ¿Y qué parte se nos enseñaron y cuáles se quedaron escondidas bajo la alfombra? Cuando nos bajamos del drama y lo miramos con calma, vemos que el mito funciona como un identificador emocional. Es como un filtro que hace que todos sintamos lo mismo: orgullo, heroísmo, sacrificio. Un relato fácil, cortito, que ordena que debemos sentir. Pero aquí viene lo jugoso. ¿Qué pasó con las personas o las otras voces con las que no encajaron en el guión heroico? Con las personas y los hechos que se quedaron fuera para que la historia suene más bonita. Pues se fueron apagando. Y eso también es parte del problema. Vamos con la segunda historia, que era Orellana y Amazonas. La aventura que no es tan aventura. Vamos ahora con la historia de Francisco de Orellana. A todos nos contaron que hizo esta gran travesía, súper arriesgada, súper dura y súper épica, que terminó en el descubrimiento ¿de qué? Del río Amazonas. Pero a ver, paremos un segundo y analicemos. La historia de Orellana no es solo un viaje, también es una operación de mito, convertir en una expedición llena de violencia, dominio, en un símbolo de propiedad sobre la tierra y culturas que ya existían. O sea, que el libro analiza este tema con unas preguntas buenísimas. ¿Para quién sirve contar la ruta de Orellana como hazaña nacional? ¿A quién beneficia? ¿A quién queda fuera? ¿El mapa se pinta con tinta heroica? ¿Por qué? Seamos sinceros. Si miramos la historia completa, no fue que llegaron a un lugar vacío. Llegaron a un territorio vivo, con pueblos, idiomas, culturas. Y esas voces quedaron silenciadas por la versión gloriosa. Entonces, ¿qué nos muestra estas dos historias? Que el problema no es recordar, sino cómo lo recordamos. Un mito no es el enemigo, en serio. Un mito puede ser una puerta que para hablar, para debatir, para que entendamos mejor como país. El problema aparece cuando usamos el mito como una forma de decir, ya no preguntes más. Esto es así porque siempre ha sido así. En un país diverso como el nuestro, donde nos cruzamos un montón de memorias, culturas, historia y los mitos fundacionales deberían servir para abrir preguntas, no para cerrarlas. Preguntas como: ¿qué se ganó con contar esta historia? ¿Qué costo tuvo? ¿Y quiénes quedaron sin voz en el camino? Se trata de destruir las leyendas o decir que no es mentira. Se trata de bajarlas del pedestal y volver a conversar con ella desde la evidencia y desde lo que vienen las personas hoy. Y bueno, esto fue todo de contarles de estas grandes historias que hace parte de este conversatorio sobre quién somos y de dónde venimos y qué historias seguimos heredando sin cuestionar. Muchas gracias a las personas y gracias a ti, Mateo. Excelente, muy interesante, Abigail. Muchas gracias por tu intervención. La siguiente invitada es la señorita Melanie Carrasco, quien nos hablará acerca del Estado-Nación y las élites. Generalmente estaban conformados por lo que es la Iglesia, los terratenientes y el Estado. Cuéntanos, Melanie, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema? Hola Mateo, muchas gracias. Pues yo les voy a hablar sobre el Estado Nacional y sus élites en la Iglesia, terratenientes y estados.
Hoy vamos a hablar de quién mandaba realmente en Ecuador después de la independencia. La historia nos muestra una triada de poder que ha definido el país por mucho tiempo: la iglesia, los terratenientes y el Estado. Aunque a veces discutían entre ellos, estos tres actores siempre llegaban a un acuerdo. Ellos decidían qué era moral, quién era ciudadano y qué significaba el progreso. A pesar de la independencia y las nuevas banderas, la herencia colonial no desapareció, simplemente se reacomodó. El reparto principal mantuvo los lugares privilegiados. Esta triada de poder dejó huellas visibles. Una de ellas fue: la educación se enfocó en enseñar a obedecer. La riqueza del país se quedó en pocas manos y la política se hizo a base de favores y de contactos. Esta forma de gobernar creó lo que llamamos el Estado espectáculo. Es un Estado que prefiere el show antes que un cambio real de fondo. Es fácil hacer una fiesta por estatus que crear buenas instituciones. Este es un escenario de grandes gestos y luces intensas. Se hacen grandes promesas de cambio total, pero al final nada cambia y todo sigue como antes. Esto nos muestra que siempre hay cosas que siguen igual. Los papeles cambian, pero la trama principal es la misma: proteger a los que están arriba, y la mayoría de gente sigue mirando y esperando un final que rara vez llega. Muy interesante, muchas gracias. Nuestra siguiente invitada es la señorita Angeli, quien nos va a conversar acerca del tema de las políticas recientes y el espectáculo del poder, sobre todo en la época de los 90. Cuéntanos, Angeli, ¿qué nos puedes decir acerca del tema? Hola Mateo, gracias por tenerme en el programa. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy y poder hablar sobre la política reciente y el espectáculo de poder dentro del año 1990, a través del texto de Gijonichi Luisa. Podemos decir que la política de la década de 1990 dejó de ser un debate serio para convertirse en una puesta en escena o show, donde la política se volvió un espectáculo mediático, donde lo más importante era lo que salía en la televisión, en la publicidad y en los micrófonos. Y mientras que los líderes políticos estaban para el rating, generando escándalos o poderes para así llamar la atención del público. Todo ese show era solo la punta de un iceberg. Detrás de eso, la verdadera política seguía siendo la misma: pactos en secretos entre élites para repartirse el poder y mantener sus beneficios, sin importar el discurso político. Y mientras que todo eso, desde la experiencia durante los 90, reveló un problema estructural, partiendo desde las falsas esperanzas, aprendiendo que cambiar las cosas de los políticos no resuelve nada, pues el sistema sigue premiando al más astuto o al que mejor show hace, en lugar del más responsable. Y también partiendo de los problemas reales ignorados, al convertir al gobierno en un escenario de los asuntos vitales para la gente como el empleo, la justicia y la confianza, que quedan ocultos y sin solución. Y dentro de todo esto quiere decir que la crítica de la política fue una distracción superficial que usó el marketing para perpetuar las mismas estructuras de poder y la corrupción de siempre. Excelente, muy interesante. Muchas gracias por tu intervención. Nuestra siguiente invitada es la señorita Melanie Jara, quien nos hablará acerca de los personajes clásicos, vistos desde un modo crítico. ¿Qué tal, Mateo? Sí, muchas gracias por la palabra. De hecho, existen personajes clásicos vistos críticamente. En las escuelas, por ejemplo, se aprenden a querer a ciertos nombres casi como si fueran santos laicos. Y claro, hay razones para admirarlos: talentos enormes, corajes reales, aportes que siguen contando.
Pero leer críticamente a los personajes clásicos no es una falta de respeto, es más bien una forma más alta de respetar. Es mirarlos enteros, con sus grandezas y sus límites, porque de sus contradicciones también se aprende. Tomemos 3 ejemplos emblemáticos. Eugenio Espejo suele presentarse como un pionero ilustrador, y lo es, pero al admirar de cerca, aparece también las tensiones de alguien que debió estilizarse para entrar en la ciudad letrada. Una metáfora de blanqueamiento cultural que atravesó a tanta gente que buscó espacios de estudio y de prestigio. Juan Montalvo, por su parte, brilla con su pluma feroz contra la tiranía y al mismo tiempo exhibe una idea de civilización que muchas veces miró por encima del hombro a la realidad mestiza y popular del país. Y cuando hablamos de García Moreno, enseguida se arma la polémica. Para unos orden y modernización, para otros autoritarismo y fusión entre trono y altar. ¿Qué gana el oyente cuando escucha estas vidas sin bronce? Gana perspectiva. Descubre que la construcción del Panteón Nacional no es inocente. Selecciona rasgos pulebiográficos, esconde episodios y aprende además que no hay necesidad de tumbar estatuas para empezar un diálogo nuevo. Basta con reconocer que los héroes literarios, políticos y religiosos fueron, antes que nada, personas en disputa con su tiempo. Si se los mira así, dejan de ser vitrinas intocables y se vuelven espejos útiles para pensar en el presente. Nuestra siguiente invitada es la señorita Daniela, quien nos va a hablar acerca de el término longo. ¿Cómo podemos superar estas lógicas? ¿Cómo podemos superar estos términos en un corto y un mediano plazo? Cuéntanos, Daniela, ¿qué nos puedes decir acerca del tema? Hola Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad te agradezco muchísimo. ¿Podemos superar las lógicas longas después de todo este recorrido? Aparece una pregunta que vale más que cualquier diagnóstico. ¿Se puede salir de la lógica longa? Pues este libro nos invita a responder con prudencia y esperanza. Principalmente prudencia, porque no se cambia una cultura de la noche a la mañana, ni con una ley milagrosa. Y pues esperanza, porque hay márgenes de acción concretos que no dependen exclusivamente de los de arriba. Como primer paso, yo creo que es nombrar bien las cosas, reconocer la mezcla, reconocer quiénes somos sin ningún tipo de vergüenza ni folclore. Y a esto, detectar los momentos que se cuelan en la imitación vacía, el desprecio por lo propio y la obediencia automática. Como segundo paso, tiene que ver las instituciones con la conversación pública. En las instituciones se trata de diseñar reglas por medio de un mérito, el servicio y la honestidad, por encima de la lealtad del grupo, obviamente. No es romántico, es ingeniería social aplicada. Desde los concursos transparentes hacia presupuestos con control ciudadano. En la conversación pública, el reto es subir de nivel sin subir el tono. Medios que ayuden a entender, a que las escuelas enseñen a comprar fuentes, espacios comunitarios donde la discrepancia no sea sinónimo de enemistad. Y por último, como tercer paso, nosotros tenemos lo más íntimo y quizás puede ser también lo más difícil, así sea un poquito diminuto. Revisar los hábitos que parecen pequeños, pero que sostienen a la estructura, de esa forma en que se habla de lo indio o lo cholo, los chistes que todavía circulan, las expectativas de éxito asociadas a marcas o a acentos. Este es un desprecio automático que por lo que viene del propio barrio. Sí, por lo general viene del propio barrio. Cuando estas rutinas se empiezan a mover, este piso cultural comienza a cambiar. No es magia ni heroísmo, es constancia.
y en esta constancia la palabra nación empieza a significar otra cosa. Un proyecto compartido, menos solemne y más honesto. Eso es lo más importante. Donde la memoria se debate en voz alta y el futuro no se imita. El futuro se construye. Y así llegamos al final de este episodio de Ecuador a pie de página. Gracias por acompañarnos a mirar la historia con una lupa distinta, por abrir espacios a las preguntas difíciles y por escuchar con curiosidad y con respeto. Si algo de lo conversado te movió, una idea, créeme, ya valió la pena. Un agradecimiento especial a nuestras invitadas y a quienes escuchan del otro lado. Gracias por su tiempo y por su atención. Si este episodio te sirvió, compártelo. Déjanos un comentario con la idea de qué más te cuestionó y recomiéndanos a quien creas que te pueda sumar. Así crecemos la conversación. Esto fue Ecuador a pie de página. Escuchar para pensar, pensar para comunicar. Muchas gracias.